Ustedes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Grecia Ramos. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes y con el equipo de INCAP los temas que traemos. Son temas bastante importantes y relevantes para nosotros. Y pues sabemos la importancia también de los temas de calidad de dieta que tenemos y los desafíos que también estamos enfrentando actualmente en Guatemala en torno a este tema. Entonces, son bienvenidos cada uno de ustedes. Recordarles que el objetivo de estos webinars es evidenciar y resaltar también la importancia de la investigación, especialmente en estos enfoques. Sabemos que hay muchos desafíos, especialmente en el tema de salud, de nutrición. Sin embargo, a través de la investigación no solo generamos información, sino que también evidenciamos, tomamos acción y gestionamos. Entonces es algo importante el por qué también involucrarnos en este tipo de temas, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidos de nuevo. Quiero presentarles a María Denise Oliva. Ella pues tiene una amplia trayectoria en el tema de nutrición. Es graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de hecho cuenta también con una maestría en nutrición de alimentos y, y con un enfoque en promoción de la salud y prevención de enfermedades. También me complace compartirles que ella ha estado involucrada incluso en iniciativas y en temas de investigación en otros países, como lo es Chile. Ella también ha formado parte del equipo, em, teniendo incluso reconocimientos del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile. Entonces, es importante también reconocer esta, esta gran labor y trayectoria que ella ha tenido. Entonces, eh, ella tiene muchísima trayectoria más y la verdad es que me gustaría compartir con ustedes toda esta trayectoria que ella tiene. Me he quedado quizás un poquito corta con todo lo que ella ha realizado, pero créanme que es una gran experta en el tema de investigación, tema em, de nutrición también, y pues ha formado parte también acá en Guatemala de lo que es investigaciones relacionadas al tema de productos ultraprocesados, análisis de encuestas nacionales como el CIBESNU, etcétera. Entonces, por favor, aprovechemos mucho su participación. Y por otro lado, tenemos también a Daniela Acosta. Ella también es una gran profesional y experta también en temas de epidemiología social, con formación en biología. Y pues actualmente, como les mencionaba, está laborando en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Ella tiene una amplia experiencia en el tema de salud urbana también y en el cambio climático, en enfermedades no transmisibles y pues de igual forma ha participado en proyectos regionales como Salud Clima. Entonces, ella también ha participado en temas de investigación científica, redacción de papers, etcétera, en torno a temas de salud pública en Guatemala y otros países de Centroamérica. En el tema del COVID, ella también estuvo involucrada en temas de investigación, entonces ella formó parte de ese equipo que brindó respuesta y recomendaciones ante la pandemia en el 2019 en adelante. Entonces, su maestría es en torno a epidemiología social de la University College London y pues ha sido becaria del Chevening. Entonces, pues muy contentas de tenerlo, muy contentos y contentas de contar con ustedes, Denise y Daniela. La verdad es que es un gran honor contar con ustedes y pues les dejo el espacio para que puedan iniciar su presentación. Gracias. Muchas gracias, Grecia. Y bueno, en honor al tiempo, vamos a empezar. Yo les voy a presentar un poco de lo que hemos venido trabajando en INCAP con respecto a los determinantes sociales y el consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas en Guatemala. No sé si ven bien ahí. ¿Alguien me puede confirmar? Sí se ve, Denise, gracias.
Entonces, pues voy a empezar contándole que este es un estudio que lo nombramos pues determinantes sociales del consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas en Guatemala y son resultados de una encuesta que se realiza a nivel nacional ya hace varios años, que es un sistema de vigilancia de salud epidemiológica en salud y nutrición. Y lo que analizamos pues, corresponde a la encuesta del año 2022-2023. Entonces, para empezar, como a manera de introducción, contarles pues que Guatemala somos un país de ingresos bajos y medios que actualmente pues experimenta la doble carga de la malnutrición. Por un lado, contamos con la cifra más alta de retardo del crecimiento infantil con un 47,5%, mientras que el sobrepeso y la obesidad y las enfermedades no transmisibles pues aumentan de manera muy rápida en todos los grupos de edad. Lo que sabemos es que existen diferentes factores etiológicos del sobrepeso y la obesidad, pero uno de los que creemos que pudiera explicarla es el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Cuando hablamos de ultraprocesados y bebidas azucaradas, pues nos referimos a factores de riesgo dietéticos independientes de enfermedades crónicas. Eso quiere decir que su sola presencia en la dieta está asociada a sobrepeso y obesidad. Los alimentos ultraprocesados pues son elaborados a partir de sustancias derivadas de alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas a las que se les añade azúcar, aceite, almidones, algunos azúcares aditivos y que por lo tanto hacen que estos alimentos sean altamente calóricos. Estudios pues demuestran que existe una asociación entre un alto consumo de este tipo de alimentos y un peor perfil de riesgo cardiometabólico reportado por un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, síndrome metabólico, mortalidad por todas las causas, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer y depresión. Cuando hablamos entonces de bebidas azucaradas, nos referimos a estos alimentos pues, o bebidas que tienen una gran concentración de azúcares en su composición y que por lo tanto al consumirlas pues no genera esta sensación de saciedad. Como son líquidos, entonces generan un alto consumo de calorías, ¿verdad? Y por lo tanto, esto aumenta también la ingesta energética diaria y el peso. Y lo que sabemos entonces de las bebidas azucaradas es que existe pues, una evidencia todavía más amplia que demuestra esta relación causal entre el consumo de bebidas azucaradas, sobrepeso, incremento de la adiposidad, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, hipertensión y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Y aquí la evidencia todavía es mucho más fuerte, ¿no? Porque es una relación causal, es decir, que causa, el consumo de estos productos causa este tipo de enfermedades. ¿Qué hay entonces con respecto a los riesgos y las recomendaciones del consumo de este tipo de productos? Este es un estudio de cohorte que se publicó en el 2019 que nos muestra que en la medida de que aumentamos las porciones de consumo de ultraprocesados por día, también aumenta el riesgo de la mortalidad por todas las causas. Este estudio mostró que un consumo mayor de 4 porciones diarias aumenta el riesgo de un 62% de una mortalidad, de riesgo de mortalidad por todas las causas. Pero, entonces, ¿qué nos recomienda la Organización Mundial de la Salud en torno a esto, verdad? Y nos recomienda que efectivamente una dieta saludable tiene que ser una dieta reducida en azúcares. Entonces, que la ingesta de azúcares tiene que darse, esta ingesta limitada tiene que ser durante pues, todo nuestra curso de vida. Y tanto en adultos como en niños recomienda un consumo menor al 10% de la ingesta calórica total. Y además sugiere todavía un límite aún más bajo de un 5% como para mejor salud. Cuando hablamos de los determinantes sociales, pues porque es importante conocer estos determinantes sociales que están asociados al consumo de este tipo de productos.
Y lo que sabemos en torno a los patrones de alimentación es que no son únicamente, nuestros patrones de alimentarios no son únicamente el resultado de nuestras decisiones individuales, sino que esas decisiones están profundamente influenciadas también por el entorno en el que nos desenvolvemos, el entorno económico, social, político, en el que todas las personas vivimos. Entonces, factores como el nivel educativo, el nivel de ingresos, el área de residencia, el género, la clase social, afectan tanto el acceso como la exposición a los alimentos saludables. En este estudio, lo que vemos es que en países como Brasil y Chile, em, hogares con un mayor poder adquisitivo que viven en áreas urbanas tienden a consumir más productos ultraprocesados. Situación diferente ocurre en países como el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, que son países de mayores ingresos, donde la población que más consume tiene un nivel socioeconómico más bajo y menor escolaridad. Entonces, lo interesante de esto es que en Guatemala, pese a toda lo que sabemos en torno al consumo de este producto y el desenlace que se tiene para la salud, pues no tenemos, o hasta este momento no teníamos información sobre el consumo de este tipo de productos a nivel nacional. Y en este sentido, esta encuesta, este sistema de vigilancia epidemiológica y salud y nutrición, es una buena oportunidad para conocer qué es lo que está pasando con eso, ya que esta encuesta en el año 2022 incluyó o recopiló información sobre consumo de alimentos. Y en ese sentido, entonces nos planteamos esta pregunta de investigación, ¿verdad? ¿Cuál es la distribución de estos factores de riesgo dietéticos? Es decir, eh, consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas, que son independientes de enfermedades no transmisibles, y su asociación con características sociodemográficas. Pero también queremos saber si esto está relacionado al exceso de peso en la población guatemalteca. Entonces, nuestros objetivos fueron estimar la distribución del consumo de bebidas azucaradas y ultraprocesados y su asociación con estas características sociodemográficas, sexo, edad, nivel socioeconómico, área de residencia, etnicidad, y también incluimos una variable de comportamiento sedentario en horas de tiempo sentado. Y por otro lado, estimar la asociación del consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas con el exceso de peso en población guatemalteca. Bueno, en cuanto a la metodología, pues este es un estudio de corte transversal de una encuesta compleja, representativa a nivel nacional, recolectada en el año 2022-2023. Nuestras variables de exposición van a ser consumo de bebidas azucaradas, expresada en porcentaje de calorías de las calorías totales, y consumo de ultraprocesados, también expresado en porcentaje de calorías de las calorías totales. Esto también lo vamos a utilizar en cuartiles de consumo y esto nos permite separar este consumo en 4 partes iguales y eso es una manera fácil de comparar los que consumen más de los que consumen menos. Y la variable de desenlace va a ser el sobrepeso y la obesidad. Vamos a utilizar el índice de masa corporal como una variable continua y también categórica con estas 3 categorías: sobrepeso, obesidad y sobrepeso y obesidad, con estos puntos de corte. También, como características sociodemográficas, como ya les mencioné, vamos a utilizar nivel socioeconómico, que este se hizo a través de un análisis de componentes principales, utilizando los bienes del hogar y las condiciones de la vivienda. Esto se dividió en terciles denominados bajo, medio y alto. El nivel educativo, también con una variable categórica en 4 niveles de escolaridad: menor a sexto grado, primaria completa, secundaria completa y universidad o superior. El área de residencia urbana rural, etnicidad indígena no indígena, tiempo sentado como una variable continua en horas por día. La edad, pues en 4 categorías, en 5 grupos de edad. Y el sexo, mujeres y hombres. En cuanto a la encuesta de frecuencia de consumo de alimentos o FQ, ampliamente conocido, pues es una herramienta que ha sido ampliamente utilizada en epidemiología nutricional, que nos permite medir patrones de consumo de alimentos
y también estimar la ingesta de macronutrientes y de grupos, ¿verdad? De alimentos. Como les mencionaba, si ven, pues incluyó un FFQ, un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos en el año 2022. Esta es una encuesta semi-cuantitativa y que corresponde a los 7 últimos días de consumo. Incluyó 71 alimentos y bebidas. Y lo que hicimos con esta información, entonces, fue a través de la encuesta, pues teníamos porciones de consumo, es decir, cuántas porciones de consumo de los alimentos habían por día, teníamos el tamaño promedio de las porciones, los gramos o ml de esas porciones consumidas, y a través de la tabla de composición de alimentos para Centroamérica y Panamá del INCAP del año 2018, pudimos obtener la información nutricional de esos alimentos y eso nos permite hacer un cálculo calórico de macro y micronutrientes. Y por último, agrupamos estos alimentos de acuerdo a la clasificación NOVA. La clasificación NOVA, pues es una clasificación que nos permite, pues, clasificar los alimentos según su naturaleza, finalidad y grado de procesamiento. Define 4 grandes grupos. El primer grupo son alimentos sin procesar o mínimamente procesados, pues son alimentos en su estado natural, casi intactos, ¿verdad? Frutas, verduras, granos, legumbres, carnes, huevos, leche, donde el nivel de procesamiento pues es lavar, cortar, congelar. Hasta ahí ese es el primer grupo. Cuando el segundo grupo son ingredientes culinarios y estas pues son sustancias extraídas para cocinar, ¿verdad? O que ayudan con la preparación de los alimentos y en estas pues están los aceites, las mantequillas, el ghee, azúcar, sal. Em, el tercer grupo son los alimentos procesados y estos alimentos pues mezclan uno o dos alimentos o ingredientes y principalmente se utiliza con fines de conservación o aumento de o saborizar algunos alimentos. Entonces, por ejemplo, el pan tradicional, algunos quesos, los enlatados, las conservas son parte de estos alimentos pues procesados. Y los alimentos ultraprocesados pues son estas formulaciones ya más industrializadas con ingredientes pues que son exclusivos para utilizar a nivel industrial, con aditivos, jarabes, saborizantes, emulsionantes. eh, por lo general pues suelen ser refrescos, snacks, galletas rellenas, cereales azucarados, salchichas, comidas listas para el consumo, ¿verdad? Algunos enlatados que vienen ya en otro tipo de preparación, harinas, etcétera. Entonces, y con fines de este estudio, vamos a concentrarnos en este grupo de alimentos, ¿verdad? Los alimentos ultraprocesados. Para el análisis estadístico, pues utilizamos cuartiles de consumo de alimentos para responder a nuestro objetivo uno, tanto para ultraprocesados como bebidas azucaradas. Hicimos diferenciaciones por sexo para variables categóricas con test de chi cuadrado y para variables continuas con test stud y varios modelos de regresión lineal que ajustamos por sexo, cuantilar para la comparación de las medianas y logísticas donde ajustamos por sexo y edad y IMC y los modelos de regresión multinomial. Y para el objetivo 2 pues utilizamos también cuartiles de consumo para nuestra variable de exposición y para nuestra variable de desenlace, que es sobrepeso y obesidad, se utilizó como una variable continua y categórica. Los modelos de regresión logística, pues también se utilizaron ajustados por sexo, nivel socioeconómico, etnicidad, área, edad, nivel educacional y tiempo sentado para obtener estos modelos finales. Y utilizamos los margins, que esto pues básicamente predice la media del IMC o porcentaje de sobrepeso y obesidad que la población tiene en cada cuartil de consumo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en principio? Y lo que encontramos, nuestros resultados nos mostraron que existen diferencias significativas en características sociodemográficas entre hombres y mujeres. Esas fueron las diferencias por sexo que hicimos. Y en cuanto a la etnicidad de nuestra población, vemos que en hombres y mujeres predomina la población no indígena, ¿verdad? Que en cuanto a la edad, los hombres tienen una mayor edad media de 36,6 años
mayor con respecto a las mujeres, que fue 34,8. Que la escolaridad, las mujeres tenían un 59,5% de una escolaridad menor a primaria completa y un 54,1% fue en hombres. Y algo que fue súper sorpresivo y alarmante es que en mujeres encontramos un 71,1% de exceso de peso y en hombres un 59,8%. En cuanto al consumo, lo que vemos es que lo que hicimos fue calcular el consumo total diario y cuánto de ese consumo provenía de ultraprocesados y bebidas azucaradas. Y lo que vemos es que un 12,3% de esas calorías totales consumidas eh, son de ingesta de ultraprocesados y un 9,7% vienen de la ingesta de bebidas azucaradas. Eso quiere decir que alrededor de un 61,1 gramos eh, de productos ultraprocesados se consumen en la población guatemalteca por día y alrededor de 205 ml de bebidas azucaradas. Esto, cuando hacemos esta suma, lo que vemos es que la población adulta guatemalteca consume en promedio un 22%, que eso equivale a 461 kilocalorías, y que esas calorías provienen de ultraprocesados y bebidas azucaradas, de las calorías totales consumidas. Y que este porcentaje pues, es bastante elevado, ¿verdad? Hay países en Latinoamérica que tienen porcentajes similares y ya cuentan con políticas de alimentación saludable para tratar de controlar pues, el consumo de este tipo de productos. Lo que vemos entonces también y lo que encontramos en cuanto al los cuartiles de consumo y las características sociodemográficas, y estos son los porcentajes de la población que están en el mayor cuartil de consumo, y en este es en el que me voy a centrar para contarles un poco qué encontramos. Y lo que vemos es que en la población que mayor consume ultraprocesados, el 47,9% pertenece a un nivel socioeconómico alto. El 69,5% es población no indígena. El 54,2% de la población, de la población de mayor consumo, vive en áreas urbanas y tiene altos niveles de escolaridad. Esta es nuestra población que más consume. También observamos una asociación muy clara en cuanto al componente de sedentarismo, ¿verdad? En la medida que hay un mayor consumo, hay mayor em, tiempo sentado, y que la población que más consume ultraprocesados también consume alrededor de un 10% de bebidas azucaradas. Esto es con respecto a los ultraprocesados. Ahora, lo que vemos en torno a las bebidas azucaradas es un panorama un poco distinto, ¿verdad? Aquí no encontramos ninguna asociación significativa. Y esto quiere decir, no se observan estas asociaciones entre las características sociodemográficas con el consumo. Esto nos podría estar indicando que pues el consumo es bastante generalizado. Em, en todos los cuartiles de consumo, lo que vemos aquí es que más o menos la población pasa alrededor de 4,7 horas sentado, y que a un mayor consumo de bebidas azucaradas, pues hay una mayor ingesta, ¿verdad? A medida de que en cada uno de los grupos hay mayor ingesta, pues hay mayor calorías totales consumidas. Estos pues son nuestros modelos finales, los modelos de regresión logísticas que fueron asociados, ajustados por sexo, edad, nivel educativo, área, etnicidad, nivel socioeconómico, ingesta calórica total y el tiempo sentado. Y lo que nos muestra esta tabla es que no encontramos una asociación entre el IMC y el consumo de productos ultraprocesados. Pero sí es importante notar que en todos los cuartiles de consumo el IMC está alrededor de 27. Esto indica sobrepeso, ¿verdad? Y que al estar alrededor de 27 puede haber una menor varianza
lo que no nos haya permitido encontrar esa significancia. Lo que sí encontramos fue una asociación positiva en el consumo de bebidas azucaradas y IMC, y también una tendencia al aumento en el exceso de peso a medida de que se aumenta el consumo de bebidas azucaradas. Entonces, esta tendencia pues también indica que si bien no encontramos significancia, pues en la medida de que se aumenta el consumo, pues hay un mayor porcentaje de población con el exceso de peso. En cuanto a la discusión de resultados, pues lo que encontramos es que efectivamente sí existen características sociodemográficas asociadas al consumo de ultraprocesados, nivel socioeconómico alto, no indígenas, personas que viven en áreas urbanas con mayores niveles de escolaridad, son los que más consumen estos productos ultraprocesados. Que por lo tanto esto nos puede dar una idea de que nosotros estamos en las primeras etapas de la transición nutricional. No encontramos asociación significativa entre los cuartiles de consumo y ultraprocesados, como lo vimos en la tabla anterior, y el IMC, lo que difiere de la gran evidencia que existe, ¿no? Y de estudios longitudinales bastante similares, donde se muestra una clara asociación. Sin embargo, lo que notamos es que pues, en todos los cuartiles de consumo el IMC está alrededor de 27, y este alto nivel de sobrepeso en la población y en los cuartiles pudo habernos generado que no encontráramos esas diferencias, ¿verdad? Por esa menor varianza. Por otro lado, en cuanto al consumo de bebidas azucaradas, pues este no tiene un gradiente sociodemográfico claro, llama la atención, ¿verdad? Eh, que efectivamente esto es un consumo más generalizado, y esto demuestra que entonces, independiente del área en donde vive, la etnia, el sexo, la educación, el nivel socioeconómico, el consumo es igual, ¿verdad? Es bastante, es alto. Entonces, esto nos podría estar indicando que pudiésemos estar empezando a transitar en otra etapa de la transición nutricional. Que también encontramos una asociación significativa entre el consumo de bebidas azucaradas y el IMC y el exceso de peso, es decir, a mayor consumo, mayor IMC. Y esto pues es bastante consistente con la literatura que hemos encontrado en torno a eso. Bueno, en Guatemala, el porcentaje de consumo de calorías provenientes de ultraprocesados es similar a países como Argentina, Colombia, donde ya existen políticas que buscan limitar el consumo de estos productos, y que por lo tanto como país tenemos un gran desafío en torno al avance de estas políticas. ¿Verdad? Creemos que nuestros hallazgos son importantes para impulsar estas políticas que son costo efectivas, basadas en evidencia, que nos permiten pues también eh, ir tomando acciones en torno a políticas que busquen mejorar la alimentación de nuestra población. Y que por otro lado, nuestra información también es valiosa para los formuladores de políticas nacionales y ofrecen una base para el monitoreo de las tendencias de este consumo. Entonces ya las conclusiones son un poco lo que ya hemos conversado, que el consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas es mayor al 22,3% de las calorías totales diarias en la población guatemalteca, lo que obviamente supera las recomendaciones de ingesta. ¿Verdad que también hay características asociadas, sociodemográficas asociadas al consumo, donde la población con mayor nivel socioeconómico, que son no indígenas, que viven en áreas de residencia urbana y con un nivel de escolaridad superior a universitario, universitario superior, son las personas que más consumen? No observamos la asociación del consumo de ultraprocesados y el exceso de peso, posiblemente por esta menor varianza, dado que en todos los cuartiles de consumo hay un alto IMC. Y por último, que no observamos características sociodemográficas asociadas al consumo de bebidas azucaradas, ¿verdad? Y que esto obviamente representa este consumo más generalizado en la población. Y sin más, pues agradecerles su tiempo y pues compartir estos resultados para nosotros es súper valioso, y creemos que va a ser muy importante utilizarlos en pro de la salud de nuestra población. Muchas gracias.
Muchas gracias, Denise. Pues podemos darle el espacio ahora a Daniel, quien nos estará compartiendo el siguiente tema enfocado al tema de el rol de género en la alimentación de los hogares guatemaltecos. Muchas gracias, Grecia, y muchas gracias, Denise. No sé si me escuchan bien ahí. Sí, se escucha muy bien. Excelente. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, en línea de la presentación de hoy, yo les quiero presentar, em, listo. Yo les quiero presentar la investigación que estuve realizando, pues, que estuve realizando junto a la doctora Mónica Mazariegos, que es la prevalencia de la multimorbilidad en mujeres guatemaltecas en edad reproductiva. Esta es una evaluación de los factores tempranos de la vida, factores sociales, dietéticos y reproductivos. Entonces, primero les voy a explicar qué es la multimorbilidad. Y la multimorbilidad es la coocurrencia de dos o más enfermedades crónicas en una misma persona. Esto es cuando una persona tiene dos o más enfermedades crónicas, que puede ser obesidad, hipertensión, diabetes, esclerosis múltiple, etcétera. En América Latina, cerca de 40% de los adultos ya vive con multimorbilidad. Hipertensión y diabetes son las enfermedades coexistentes con mayor frecuencia en América Latina. Y la investigación ha encontrado que existen distintos factores que están asociados a la multimorbilidad, como la edad, factores socioeconómicos, el sexo, que pueden usarse para implementar políticas de intervención en estos grupos vulnerables. En Guatemala, nosotras tenemos, estos son los datos del contexto de las mujeres en edad reproductiva, que las mujeres en edad reproductiva son básicamente las mujeres de 15 a 49 años. Sabemos que más de la mitad viven con sobrepeso u obesidad, el 41% vive con hipertensión, 13,8% vive con diabetes y cerca de la mitad tiene estatura baja. Entonces, este es el contexto de salud de las mujeres en edad reproductiva en Guatemala y esto hace que Guatemala tenga un contexto único y complejo. Sabemos que la estatura baja es una forma de malnutrición que se expresa luego en la vida y esto genera disparidades de contexto, ¿no? Rurales urbanas, de patrones de dieta y de desnutrición infantil persistente. Entonces, este contexto permitió que fuera, no quiero decir atractivo, pero que pudiera aportarse, dadas las condiciones de Guatemala, esta investigación. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos y nuestras preguntas de investigación? Nosotros planteamos dos objetivos. El primero es estimar la prevalencia de la multimorbilidad, identificar las manifestaciones más comunes entre las mujeres de 20 a 49 años y para esto establecimos dos preguntas de investigación que son ¿cuál es la prevalencia de la multimorbilidad en mujeres en Guatemala? Y cuáles son las comorbilidades más coocurrentes entre las mujeres de Guatemala. Y la segunda pregunta es el segundo objetivo y nuestra segunda pregunta de investigación es estimar los factores asociados a la multimorbilidad y las condiciones tempranas de vida, factores sociales, reproductivos y dietéticos. Y la pregunta de investigación de este objetivo es cuál es la asociación entre la multimorbilidad y las condiciones tempranas en la vida, los factores sociales, reproductivos y dietéticos. Entonces, para eso, nosotras utilizamos los datos así como Denise utilizó los datos del CIBESNO del 2023, yo utilicé los datos del CIBESNO del 2017. Este es un sistema de vigilancia epidemiológica de salud y nutrición que al principio se basaba únicamente en hacer una vigilancia a nivel de hogares de mujeres y de niños con una muestra representativa a nivel nacional y en el 2023 incorporaron hombres por primera vez en la encuesta. Sin embargo, hasta ahora solo han involucrado, hasta los cohortes previos, habían involucrado únicamente a mujeres y a niños. Entonces partimos de una muestra de 1,733 mujeres. Nuestro criterio de exclusión fue que las mujeres no estuvieran embarazadas, que no fueran adolescentes y no se incluyeron a las participantes que no tuvieran información del desenlace, que es lo que nos interesa medir, que es medir la multimorbilidad. Entonces, las mujeres que no tuvieran información de la multimorbilidad no fueron consideradas. Entonces, se excluyeron a 111 mujeres embarazadas y a 257 adolescentes, y esto nos dejó con 1,365 mujeres
de las cuales 214 no tenían información del desenlace y esto nos dejó con un final de 1.151 mujeres. Nuestro desenlace es la multimorbilidad. Como les dije, la multimorbilidad es cuando una persona tiene dos o más condiciones crónicas en sí misma, o sea, no en sí misma, sino una persona con dos o más condiciones crónicas, ¿sí? Y esto se construyó en base a las condiciones crónicas disponibles en CIBESNO, que son obesidad, hipertensión y diabetes. Estos fueron los rangos que se utilizaron para medir la obesidad, para medir la hipertensión y para medir la diabetes. Para nosotros, la definición de hipertensión únicamente incluyó a los participantes que tenían lecturas elevadas de presión arterial. No, esto incluyó a participantes con presión arterial alta, a pesar de que estuvieran en tratamiento de diabetes, pero excluyó, o sea, no se consideraron a los participantes que tenían un diagnóstico previo de hipertensión, pero que tenían una presión normal, o sea, no una presión elevada. Entonces, la hipertensión es solo las personas que tienen presión elevada, o que tuvieron los rangos de presión sistólica y diastólica en estos. ¿Ok? Y nuestras exposiciones, o sea, las variables que queríamos ver si estaban asociadas, si podían explicar la multimorbilidad, fueron las etapas tempranas de vida que utilizamos la estatura baja. La estatura baja, de acuerdo a lo que hemos revisado en la literatura, se ha considerado como una forma de malnutrición porque está directamente vinculada con la forma en cómo las personas se alimentaron durante las etapas tempranas de vida. Los factores dietéticos, donde utilizamos la diversidad dietética mínima para mujeres, que este es un instrumento que durante las 24 horas previas se le preguntan a las mujeres si consumió alguno de los 11 o 10 grupos alimenticios y es un instrumento netamente cualitativo, únicamente para evaluar el consumo de ciertos productos alimenticios y ver qué tanto están consumiendo micronutrientes las mujeres. Y dentro de esto se evaluó el consumo de ultraprocesados, si habían o no consumido productos ultraprocesados el día anterior. Y estos fueron bebidas azucaradas, dulces o snacks. Snacks salados, principalmente como papas fritas, bolsitas de chips, etc. Entre los factores reproductivos evaluamos la paridad, la edad del primer parto, donde se utilizó el punto de corte de 20 años, los factores sociales como etnicidad, día del hogar, la educación, el nivel educativo que tenían y un nivel socioeconómico del hogar, que este es un índice que se creó de acuerdo a insumos del hogar. Si tenían jabón, radio, televisión, baño y la cocina, y a partir de eso se crearon tres categorías: bajo, medio y alto. Y nuestro plan de análisis se hizo en dos etapas. Primero estimamos la prevalencia, donde se estimaron las estadísticas y se hizo una estadística descriptiva de las enfermedades a nivel individual y de la multimorbilidad y los factores de riesgos evaluados. Luego hicimos una regresión ordinal, regresión logística ordinal. La regresión logística ordinal se hizo porque nuestro desenlace, que es multimorbilidad, podía tener cuatro opciones, ¿sí? Una persona podía tener cero morbilidades, pero el modelo lo que plantea es la probabilidad de cambiar de categoría, ¿sí? De transicionar, o sea, de acuerdo a las características de riesgo que estamos evaluando, ¿sí? Estas características de riesgo nos dicen cuál es la probabilidad que una persona que no tiene condiciones crónicas, o sea, que tiene cero morbilidades, a tener una morbilidad, o una persona con una morbilidad pase a tener dos morbilidades, o una persona con dos morbilidades pase a tener tres morbilidades, ¿sí? Para esto nosotras hicimos dos modelos, uno que no estaba ajustado por nada y el otro que estaba ajustado por la edad. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Nosotras primero les voy a enseñar las prevalencias generales, donde vemos que hipertensión tiene una prevalencia de cerca del 42%, la obesidad tiene una prevalencia de 29% y la diabetes una prevalencia de 5.7%. Sin embargo, encontramos que un 18.5% de mujeres tiene multimorbilidad. Esto significa que cerca de 2 de cada 10 mujeres viven con multimorbilidad. De estas 15.6 tienen dos condiciones crónicas y 2.9 tiene tres condiciones crónicas. O sea, de este 15.6 puede tener obesidad e hipertensión, o puede tener obesidad y diabetes, o puede tener diabetes e hipertensión,
y este 2.9 tiene estas 3 condiciones crónicas. Encontramos que la obesidad y la hipertensión son las comorbilidades más comunes y ahora les voy a enseñar cómo quedó la descripción de nuestra muestra, ¿sí? Nosotras obtuvimos, aquí pueden ver la descripción general, de nuevo vemos que hipertensión es la condición crónica con mayor prevalencia y vemos que 18.5% de mujeres viven con 2 o más condiciones crónicas. La edad promedio es más o menos de la muestra, es más o menos 32 años, pero vemos que la multimorbilidad aumenta con la edad, ¿sí? Aquí vemos que la muestra tiene la edad promedio de 2 condiciones crónicas de 37 años, mientras que la edad promedio de las mujeres que tienen 3 condiciones crónicas es casi 43 años. Y esto es porque a medida que nos vamos haciendo más grandes, tenemos mayor riesgo de desarrollar enfermedades. Entonces, realmente el ajustar por la edad es ajustar por este factor que ya sabemos, de acuerdo a lo que dice la literatura, es más probable que tengamos multimorbilidad de acuerdo a cómo a que avancemos en nuestra edad, ¿no? Un pequeño. Y podemos ver que más de la mitad de la población mide menos de 149 centímetros, ¿sí? Bueno, un poco menos, un poco más de la mitad mide un poquito más de 49, un poquito menos de 49 centímetros, ¿sí? O sea, más de la mitad de las mujeres que nosotros evaluamos miden menos de 149 centímetros. Y esto también los vemos en las mujeres que tienen 3 condiciones crónicas. Vemos que aquí miden cerca del 62% de las mujeres que tienen 3 condiciones crónicas, miden menos de 149 centímetros. Ahora vemos que la mayoría de nuestra población es no indígena, vive en área rural y tiene un nivel educativo entre no tener educación y nivel de primaria. Y esto lo vemos también entre las mujeres que tienen 3 condiciones crónicas y las mujeres que tienen multimorbilidad. Si ven ustedes, pueden ver que más del 50% de la población cae en este rango de no tener educación y de solo tener educación primaria. Y en cuanto a los niveles socioeconómicos, vemos que la mayor parte de la muestra se concentra en el nivel socioeconómico medio. De acuerdo a los factores reproductivos, encontramos que nosotras vimos una asociación de gradiente a medida que las mujeres tenían más condiciones crónicas, tenían más partos. Aquí podemos ver que las mujeres que tienen 3 condiciones crónicas tienen cerca del 60% de la población tiene 4 o más y ha tenido 4 o más partos, no necesariamente que nacieran vivos, pero haber atravesado un embarazo, por lo menos hasta la semana 20. Y de acuerdo a los factores dietéticos, vemos que el valor promedio de grupos de el indicador de mínimo de dieta de mujeres, vemos que consumen menos de 5 productos, porque este es un indicador dicotómico, entonces la mayoría consume, sí, justo, la mayoría consume menos de 5 productos, menos de 5 grupos alimentarios del indicador. Entonces, esto indica que la dieta es muy poco diversa, o sea, no se están adquiriendo los suficientes micronutrientes de forma adecuada. Ahora, de acuerdo a nuestro modelo de regresión logística ordinal, como ustedes recordarán, este modelo lo que evalúa es la probabilidad de transicionar. Esto significa que este valor que nos dice aquí, ¿sí? Vemos que este valor es mayor de 1 y es significativo. Entonces, este valor nos dice que hay un 40% de posibilidades que las mujeres que miden menos de 149 centímetros cambien de categoría. Esto significa que si hay una mujer que mide menos de 149 centímetros y tiene 2 condiciones crónicas, tiene un 40% de probabilidad de desarrollar una tercera condición crónica, ¿sí? Solo por tener estatura baja. Y la estatura baja, ustedes sabrán, o como sabemos, la estatura baja es una forma de malnutrición porque se expresa, o sea, es el resultado de no haber tenido una dieta adecuada durante las etapas tempranas de vida, especialmente durante los primeros 1000 días de vida. Entre los otros resultados podemos encontrar que las personas que son indígenas tienen menor probabilidad de cambiar de categoría. A misma forma, de lo mismo, las personas que no tienen nivel, pues que no tienen educación o que solo tienen educación primaria y que tienen un nivel socioeconómico bajo.
No quisiera mencionar que estos son factores protectores, simplemente son factores que disminuyen el riesgo, posiblemente debido a los estilos de vida que se llevan pues, en estos estratos sociales, ¿no? Ahora, respecto de nuestros factores de reproductivos, vemos que el haber tenido el primer parto a una edad menor o igual a los 20 años aumenta en un 30% la probabilidad de cambiar de categoría. Pero aquí ustedes ven que esto solo aplica para las personas que tienen de 0 a 1 morbilidad, ¿sí? Entonces las mujeres que tuvieron su primer parto antes de los 20 años tienen 30% y no tienen ninguna morbilidad, tienen 30% de desarrollar una morbilidad adicional. Y respecto de los factores dietéticos, no se encontró ninguna asociación para ninguno de los factores dietéticos empleados. Entonces, ¿cuáles son nuestras implicaciones políticas de estos resultados? Nosotras destacamos 3 implicaciones políticas. Vamos a quitar esto. La primera es el desarrollo de políticas nutricionales y políticas nutricionales y sociales. Es importante para mejorar el crecimiento lineal, ya que esto tendrá un doble impacto a largo plazo en la población. Promover un crecimiento lineal adecuado mejorará la salud en las etapas tempranas de la vida y podría permitir responder mejor durante la vida adulta. Como ya les mencioné, la estatura baja es una forma de malnutrición y se expresa debido a no haber tenido una nutrición adecuada durante las primeras etapas de vida. Entonces, planteamos nosotros como un monitoreo al crecimiento lineal podría permitir mejorar la salud durante las etapas tempranas de vida y también podría tener un impacto a largo plazo en la población guatemalteca, ya que permite responder mejor durante la vida adulta y evitar desarrollar condiciones crónicas. Nuestros resultados evidencian la necesidad urgente por fortalecer los sistemas de vigilancia de salud y también esta investigación nos permite comprender los patrones de multimorbilidad y ayudar a mejorar los servicios de salud. ¿Y por qué esto es importante? Porque realmente las personas no solo tienen una enfermedad. Y aquí nosotras solo evaluamos 3 enfermedades y encontramos una prevalencia de casi el 20% en mujeres en edad reproductiva. Recordemos que no evaluamos, nuestra muestra se limita a mujeres de 20 a 49 años. Entonces no evaluamos a mujeres mucho más grandes, donde posiblemente la prevalencia de mortalidad sea mucho más alta. Y solo evaluamos 3 condiciones crónicas porque eran las que estaban disponibles en la encuesta. Sin embargo, si se llegasen a evaluar más condiciones crónicas, es posible que la prevalencia aumente. Y como vimos en América Latina, la prevalencia está llegando al 40%. La multimorbilidad es una tendencia en tanto que las personas tienen más probabilidad de desarrollar más de una condición crónica y los sistemas de salud no están preparados para responder a las personas con múltiples condiciones crónicas. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a atender a la gente y cómo se supone que los servicios de salud van a dar respuesta a esto si todos los servicios de salud están planteados en una sola enfermedad? Pero bueno, estas son preguntas que nos hemos planteado pero de la investigación que nosotras estamos presentando el día de hoy, quiero que se lleven 2 mensajes clave importantes. Primero, que cerca del 20% de las mujeres en Guatemala en edad reproductiva viven con 2 o más condiciones crónicas, ¿sí? Y obesidad e hipertensión son las comorbilidades más frecuentes. Y el segundo mensaje es que la estatura baja aumenta las probabilidades de transicionar a tener multimorbilidad o a agravar las condiciones de salud. Es decir, que una persona que tiene una condición crónica tiene 40% probabilidad de transicionar a dos y una persona de tener 2 condiciones crónicas tiene 40% de probabilidad de tener 3 condiciones crónicas solo por tener estatura baja. Entonces, como mencionamos, es importante atender el crecimiento lineal y monitorear durante las etapas tempranas de vida la alimentación y el crecimiento para poder responder mejor durante la vida adulta. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Eso es lo que yo les venía a compartir el día de hoy. Muchísimas gracias, Daniela. La verdad es que el tema está súper interesante y esos resultados nos dan también una amplia expectativa y un gran panorama de cómo está, de cierta forma, el, el tema de morbilidad, etcétera, enfermedades que regularmente pues,
tienen algunas personas, en este caso mujeres, con lo que nos acabas de explicar. Entonces, sí tenemos preguntas. Hay una que nos escribe Kendra Gómez, perdón, y dice, buenos días, tengo estas preguntas. Uno, ¿hay alguna ley en Guatemala que ya esté en marcha enfocada a la reducción de consumos de alimentos procesados y bebidas azucaradas? La segunda está enfocada a cuál sería el alimento procesado más dañino para la salud humana. La tercera es que son cuatro. Dice, ¿hay algún producto o alimento que contribuya a que la persona tenga menor estatura? He escuchado que, por ejemplo, el maíz y frijol contribuyen a que las personas no crezcan. Y la última dice, según el indicador enfocado a mujeres, ¿cuál es el grupo de alimentos que consumen, que consumieron las mujeres del estudio? ¿Cuál fue el que menos consumieron? Y creo que hay otra más de Jorge Moratalla sobre la multimorbilidad. Pero si gustan, podemos empezar con las primeras, porque sí son varias. Entonces, les agradezco ahí si podemos Ya, voy a responder. empezar Gracias. con la primera, que sobre la ley en Guatemala. Hay un proyecto de ley, pero todavía no es una ley que esté en marcha, ¿verdad? Es un proyecto que ha estado ahí en el Congreso durante un tiempo, pero que no ha avanzado mucho, ¿verdad? Es importante, pues, que como sociedad civil y todo, podamos apoyar, pues, estas iniciativas de ley, ¿verdad? Y desde cada uno, desde su área de acción para que puedan caminar en este momento, pues como les cuento, está ahí todavía en espera de que se le dé seguimiento, pero no ha habido ningún avance todavía. ¿Cuál sería el alimento procesado más dañino para la salud? Pues la verdad es que yo creo que ahí que un poco a criterio, pero desde la parte nutricional yo podría decir que los alimentos procesados en general son alimentos que pues básicamente tienen poco de alimento. De hecho, ahora no se les llama alimentos ultraprocesados, sino que productos ultraprocesados, porque la cantidad de nutrientes es baja y la cantidad de grasa, azúcar y productos químicos que le ponen a sus alimentos para hacerlos mucho más agradables al gusto es muy alta. Y verdad, a nivel metabólico, eso pues requiere mucha carga a nivel renal, hepática, para eliminar todos esos tóxicos que nos finalmente consumimos y entonces el daño a la salud es más que el beneficio, ¿verdad? Es importante como dejar este mensaje de pensar siempre en una alimentación mucho más natural. Cuando hablamos de una alimentación alta en nutrientes, pues son alimentos naturales, alimentos de verdad, frutas, verduras, buena calidad de proteína, que los carbohidratos vengan de la tierra, papa, yuca, camote, no una alimentación mucho más natural, va a representar una carga más alta de nutrientes para nuestro organismo. Eso por mi lado con estas preguntas de Kendra. El resto creo que son tuyas, Dani. Y justo, muchas gracias, Denise. Y, y solo para aportar lo que decía Denise en torno a la ley, fue bastante controversial cuando se hicieron las lecturas. Aquí se necesitan 3 lecturas adentro del Congreso para que se aprueben las leyes, pero durante la segunda lectura, si no estoy mal, hubo mucha presión de grupos externos que no querían que se aplique, que no querían que se a- ¿cómo es? Aprobara la ley. Entonces se movió mucha desinformación alrededor de que iba a subir el precio de la canasta básica, toda la comida se iba a poner más cara, porque el colocar el etiquetado frontal, dependiendo de la cantidad de sellos que tenían, se le iba a agregar un impuesto al producto para hacerlo más caro, pues, o sea, como para desincentivar la compra. Entonces, al final eso quedó entrampado y como dice Denis, sí es importante que desde cada cual desde nuestras trincheras podamos apoyar a que se aprueben estas leyes para tener mejor información de qué es lo que estamos consumiendo. Ahora, respecto de que si hay algún producto que contribuye a que una persona tenga menor estatura, específicamente no es que el maíz y el frijol ayuden, o sea, sean los alimentos que hagan que las personas tengan estaturas bajas, sino que, y tal vez Denise podría complementar, es el tipo de dieta que llevan las personas.
generalmente la información de la encuesta del 2017 no tenía como la que presentó Denise, que tenía un detalle de la calidad de dieta, sino que era únicamente si las personas habían reportado haber consumido, digamos, legumbres, pescado, huevos, leche, carne durante las 24 horas antes de la dieta, pero sin indicar porciones, cantidades, etcétera. Entonces, lo que sí vimos es que en general las dietas no tienen muchos productos, entonces no hay una ingesta adecuada de micronutrientes y entonces las dietas son bien poco diversas. Y lo que nosotras encontramos es que el consumo de productos ultraprocesados, o sea, las personas que habían comentado que consumieron al menos un producto ultraprocesado el día anterior el día previo a la encuesta, era muy alto y el que más consumían era bebidas azucaradas. Entonces, respondiendo a la pregunta, no es tanto un tipo específico de alimentos, sino dietas poco variadas y dietas que tienen una alta concentración de productos ultraprocesados o, como Denise mencionó, productos o alimentos sin valor nutricional. Y según el indicador enfocado en las mujeres, el grupo de alimentos que menos consumían era generalmente carnes. Carnes y principalmente carnes rojas y pescados, porque estos suelen ser los alimentos más costosos. Entonces, el indicador, cuando las mujeres consumen de 5 a 10, tiene 10 grupos alimenticios, y cuando reportan haber consumido 5 o más, generalmente hay una carne. Entonces, tienen bastantes tipos de vegetales del grupo A, legumbres, etcétera, em, y alguna carne, pero entre los grupos que menos consumían eran carnes. Y respondiendo a la pregunta de Jorge, de que si él y sus hermanos tuvieron la misma alimentación, porque él mide 1,82 y sus hermanos miden 1,68, no es que la multimorbilidad vaya a afectar a su madre con ellos y no a usted, sino que esto es a nivel poblacional epidemiológico, ¿sí? Como estos estudios son más que todo a nivel poblacional, entonces siempre existen un montón de factores que influyen en la estatura de las personas, pero la evidencia sí ha encontrado que cuando las personas no se alimentan bien durante los primeros 1000 días, porque este es el periodo de vida más importante de una persona, pues la etapa cuando están en el vientre y los primeros 1000 días, porque en los primeros 1000 días las personas absorbemos todos los nutrientes que nos permite responder mejor y el desarrollo de nuestros órganos, etcétera, que nos permite responder mejor cuando estamos más grandes. Entonces, una persona que no se alimenta adecuadamente durante el término preuterino, o sea, cuando están adentro del vientre, pero durante los primeros 1000 días, y empieza a estancarse en su crecimiento, no va a crecer adecuadamente. Entonces, estos indicadores de estatura baja no es que hayan sido seleccionados de forma arbitraria, sino que es una medición estándar que suele mantenerse en el rango de 145 a 149, pero nosotras decidimos utilizar 149. Pero esto es lo que la gente a nivel mundial se clasifica como estatura baja. Y generalmente son personas que tienen como una mayor carga metabólica porque tuvieron tanto estrés, porque no alimentarte adecuadamente también le causa un estrés al cuerpo, ¿no? Y aumenta como que los niveles de oxidación, o sea, tú no podés responder mejor cuando sos más grande. No sé si ustedes han visto alguna vez esos experimentos de los ratoncitos cuando están chiquitos y no los alimentan adecuadamente, después son ratoncitos que están más estresados, que como que están más ansiosos, su corazón late mucho más rápido, a diferencia de los ratoncitos que sí se alimentaron bien durante las primeras etapas de su vida, pues esto es más o menos igual. O sea, sí es más o menos igual porque no somos ratoncitos, pues, pero básicamente lo que esto está aportando, y lo digo en el marco de este webinar en el que estamos, es por qué las dietas y la alimentación adecuada durante las etapas tempranas de vida es importante. Porque esto no solo nos permite tener un crecimiento lineal adecuado y decir, ah, sí, este niño o esta niña va de acuerdo a lo que dice el estándar que debería de crecer, sino este niño y esta niña, cuando tengan 38 años, cuando tengan 49 años y tenga hipertensión, no va a tener tanta probabilidad de desarrollar también diabetes o de también tener obesidad, porque su cuerpo está fuerte, porque sí se alimentó bien durante las etapas tempranas de su vida.
Claro, este es un estudio que solo agarró como, este es un estudio transversal, pero la evidencia reciente de los últimos años alrededor de la alimentación en etapa temprana y el desarrollo de multimorbilidad sí respalda esto. Entonces, no sé si eso responde las preguntas, Grecia. Sí, bastante bien, bastante, Daniela y también Denise, muchísimas gracias. Hay algunos otros comentarios en el chat. Acá menciona Paula, ella por cierto nos acompaña desde Colombia. Ella dice, buen día, excelente información. También Lidiet Espinosa nos coloca en el chat, buenos días, excelente información. Los alimentos medios procesados, como por ejemplo las carnes y huevos en términos medios o casi crudos, son favorables para la salud. Esa es una pregunta. Ya. Bueno, los alimentos como las carnes y los huevos son alimentos mínimamente procesados, es decir, en su estado más natural. Obviamente se sugiere que lleven ciertos tipos de cocción porque pues los alimentos suelen contaminarse, ¿verdad? Dependiendo del manejo que se les dé. Y pues para evitar algunas enfermedades, pues obviamente siempre tiene que llevar una cocción adecuada. Si es una carne que se compra en un lugar seguro, donde podemos estar seguras de su procedencia y que cumple con las condiciones pues, sanitarias, no hay problema en que se pueda consumir en un término medio o un poco cruda, ¿no? Pero siempre hay un riesgo, ¿verdad? Si no sabemos con exactitud la procedencia o si esa carne, pues sus huevos son seguros. Muchas gracias. Y bueno, creo que alguien tiene la mano levantada en el chat. Es Erika Eliana Mosquera. Si gustas, Darwin se le podría, bueno, no estoy segura, creo que ahorita ya la bajó para habilitarle el micrófono o algo, pero nos indicas si requieres habilitar. Ah, ya nos escribió, lo siento, no me había dado cuenta. Bueno, no hay ningún inconveniente. Entonces, hay un último comentario de Liliana Ramos. Ella coloca súper importante toda la información que nos presentan, ya que tenemos que verlo a largo plazo. Esas niñas y niños serán padres a unos años y debemos procurar cambiar la alimentación y romper ese círculo vicioso. Entonces es un comentario que nos dejan también ahí de reflexión. Entonces, bueno, yo creo que hemos finalizado con las preguntas que están en la sección de preguntas y respuestas y pues también en la sección del chat. Entonces, solo estoy revisando que no se me pase ninguna. No, yo creo que ahí estamos. Pues muchísimas gracias. Damos entonces por finalizado el webinar, pero antes agradecerles de nuevo a Daniela y también a Denise. La verdad es que se nota muchísimo esa pasión y esa experiencia con la que nos comparten la información y bueno, también todas esas vivencias que han estado ahí sí que incorporando dentro de sus investigaciones y recolectando, la verdad es que también nos motiva a nosotros a reflexionar más sobre el consumo de nuestros alimentos y que pues esto tiene un impacto también a largo plazo en cada uno de nosotros. Entonces, la verdad, felicitarlas, son un gran equipo. Y toda la información, créanme que ha sido muy valiosa para cada uno de los que estamos acá conectados y pues esperamos en una próxima oportunidad contar de nuevo con su participación en futuros webinars o seminarios que estemos organizando. Yo creo que siempre son bienvenidos y nos hacen reflexionar y ser más conscientes de este tema que es súper importante y relevante. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, Daniela, Denise, y a cada uno de los que se conectaron. Los esperamos mañana. Tenemos nuestra última charla. Está a cargo de la Universidad del Valle de Guatemala, quienes nos van a estar compartiendo el tema de perfil de alimentarios en Guatemala. Entonces son bienvenidos, por favor, para que puedan unirse de nuevo a nosotros a las 9 de la mañana. Y pues Denise y Daniela, si tuvieran algunas palabras finales, pues también son bienvenidas. No, pues por mi lado, Grecia, agradecer la invitación. Muy contentos de poder compartir con ustedes, pues, nuestros avances en investigación, lo que hemos venido haciendo.
creemos que esto en la medida que utilicemos esta información y que todos estemos pues más informados, pues y poderla compartir y diseminar, eso va a ser valioso pues para lo que queremos que ocurra en nuestro país, ¿no? Que hayan políticas que vayan en torno a una alimentación más saludable para toda la población. Así que gracias por el espacio y esperamos que podamos compartir en otro momento. Y muchas gracias. Yo comparto el agradecimiento con Denise y también agradezco por propiciar este tipo de intercambios, porque son importantes justo para la generación de la evidencia, para compartir la evidencia y para escuchar lo que se están realizando en otras zonas. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Deseo que tengan un excelente día y pues de nuevo gracias por conectarse. Que tengan un lindo día. Gracias. Adiós.